Desde Chorrillos. Marco, adelante. Gracias, Jimmy. Y nosotros no renunciamos a seguir informando con respecto pues a la salud pública, que es tan importante. Y lo que estamos viendo es donde se viene estudiando a los zancudos, ¿verdad? Zancudos de diferentes sectores del país. ¿Y por qué los vienen estudiando? Bueno, la bióloga Miriam Palomino del Instituto Nacional de Salud nos va a explicar por qué se tiene que tener justamente todos estos incubadoras, se podría decir de alguna manera, de los zancudos. Correcto. Muy buenos días, sí. Nosotros hacemos evaluaciones con estos zancudos. Tenemos de cada uno de los lugares del país. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud utiliza insecticidas para controlar los estadios inmaduros, que es el herbicida que se coloca en los baldes, en los tanques bajos, en los bidones, y también la fumigación. Nosotros estudiamos cada una de estas poblaciones y evaluamos y determinamos si el insecticida que está aplicando el insecticida es eficaz, ¿no? Entonces, con eso garantizamos que el control se dé de forma adecuada, ¿no? Rápidamente, díganos, ¿de qué sectores son, por ejemplo, cada incubador? Tenemos Ventanilla, esto viene de Lima, tenemos Morales, Banda de Chilcayo, San Martín, Ferreñafe, Chiclayo, Chimbote, Ancas, Sustanjaya, Ica, Tucumé, Chiclayo, Lambayeque, tenemos Paita y Castilla, Piura, Putinapunco, en Puno. Perfecto. ¿Y por qué les mostramos esto? Por una sencilla razón. El dengue. El dengue es una enfermedad peligrosísima que puede llevar a la muerte a muchas personas, pero que ya hay una cifra por lo menos en lo que va del 2025. Sí, hemos hecho un corte hasta el 6 de enero y tenemos 705 casos registrados a nivel nacional. Perfecto. ¿Cómo se genera justamente el dengue? A través de este mosquito que ustedes, o este zancudo que estamos viendo justamente en pantalla. Exacto, es decir, este zancudo es un zancudo que vive dentro de la vivienda, no es el zancudo que viene de fuera, es un zancudo que vive estrechamente con el hombre, es decir, que utiliza, ¿cuáles son sus puntos de cría? Un florero que almacena agua, donde la hembra va a poner los huevos y se va a reproducir en 5, 7, 12 días, zancudos adultos. Generalmente las personas no perciben la fase acuática del zancudo, es decir, esta es la fase del zancudo, es una fase completa o lo metábola que se da de 1 hasta 12 días a 27 grados centígrados. Tenemos la fase de huevo, larva, pupa y adulto. Huevo, larva, pupa es una fase acuática y luego tenemos el adulto. Cuando incrementa la temperatura, estos 12 días se recortan a 5 o 7 días, es decir, es por eso que en verano tenemos mayor abundancia de zancudos. ¿Por qué? Porque los lotes de zancudos tenemos más. Si tenemos más zancudos, ¿qué va a pasar? Tenemos mayor riesgo de transmisión. Las personas tienen que identificar, si tanto me gusta el florero con planta acuática, bueno, cada 3 días debo cambiar el agua. Si no tengo agua las 24 horas del día en mi vivienda, yo no puedo tener agua acumulada con agua sin tapa. ¿Por qué? Porque esto se constituye en un criadero del zancudo. El zancudo viene, coloca los huevos y después de 7, 8, 9 días vamos a tener mosquitos adultos. El Ministerio de Salud está entregando estas lonas a manera de tapa. Perfecto. En el caso de las piscinas, por ejemplo, ¿no? Es un lugar en el que se puede generar justamente este tipo de... Realmente el zancudo es fotofóbico, no le gusta la luz, siempre está escondido. Si la piscina está expuesta, no va a constituirse en un criadero. Otra vez algún punto donde se acumula agua, que esté escondido, sombrío, allí vamos a encontrar a ese yicti. Pero en una piscina, a no ser que ya no le den mantenimiento, que no lo use, que esté sobre, allí tal vez. Pero el cloro, me va a decir, tiene el cloro no elimina el zancudo. Entonces es importante nosotros poder identificar que cada uno de estos puntos se va a convertir en criadero. Y en el país tenemos una zona, por ejemplo, la costa. En la costa no llueve, pero ¿dónde están los criaderos? Justamente los bidones, los baldes, los floreros. Pero en la selva ocurre otra cosa. ¿Qué pasa en la selva? La zona llueve abundantemente y vamos a tener criaderos como llantas, ¿no es cierto? Todo aquel inservible, que es el que se encuentra, todo aquel objeto que se encuentra en la huerta, constituyen un criadero. Mire, le digo, hasta una chapa que puede acumular agua después de lluvia es un criadero de zancudo, hasta una chapa. Entonces podemos diferenciar criaderos de gran tamaño y criaderos de tamaño pequeño. Es un zancudo
que se adapta muy bien a estas condiciones. Ahora, por supuesto, ¿en qué regiones normalmente ya se está detectando este? Los casos de los 705 casos se han presentado en San Martín, en el departamento de San Martín, Ucayali, Loreto, Piura, Lambayeque, La Libertad. Ahora, no es que el zancudo viaje, por ejemplo, de estas regiones a Lima, ¿no? Es la persona la que se convierte en un ente transmisor. Exactamente. En cada uno de los lugares, el Perú ya tiene 23 regiones con dengue, o sea, con Aedes aegypti. Ya tenemos el vector. Entonces, ¿qué pasa? La persona virémica enferma viaja de una zona endémica y llega a un lugar. Si hay el zancudo, ese zancudo se va a infectar. Pasa 7, 8 días y vamos a tener los primeros casos de dengue. Por eso es que se da. En cada uno, ¿qué está haciendo el cambio climático? Favoreciendo que regiones que antes eran frías se conviertan a cálidas y por lo tanto hay una mayor expansión del zancudo hacia otras áreas que antes no reportaban. Y como las personas se desplazan por la globalización de un lugar a otro, tenemos dispersión del zancudo y del virus. ¿Hay vacunas? El Ministerio de Salud sí, hay una vacuna que el Ministerio de Salud está implementando. Esto se va a dar de forma gradual, se ha empezado en algunos departamentos, en Piura, en Loreto, y todavía estamos trabajando en la parte de adolescentes de 2 a 14 años que están recibiendo la vacuna, ¿no? Aparte de combatir a este zancudo con fumigaciones, ¿qué otros métodos también se puede utilizar o se está trabajando para justamente evitar esta propagación? Lo más importante es, recordemos, este zancudo vive dentro de la vivienda. Las personas tienen que, acá tenemos, ¿no?, trabajo que viene trabajando el Ministerio de Salud, 10 minutos contra el dengue. ¿Qué quiere decir? Papá, mamá, niños deben dedicarse solo 10 minutos al día a identificar estos criaderos, es decir, cambiar el agua de mi florero, verificar, ponerle tapa a mis depósitos. No, esta es la medida preventiva más eficaz, poder controlar este zancudo en la fase acuática, donde podemos controlar. La fumigación es un caso extremo, un caso donde todas las medidas que hemos hecho no funcionaron. Vamos a fumigar porque hay zancudos que están infectados y que están volando. Por eso fumigamos. Pero la medida preventiva eficaz es evitar los criaderos y que las personas eviten la picadura del zancudo utilizando repelentes. Cada vez que se pueda. Por supuesto. Muchas gracias. Muy amable por estar aquí en Análisis. Entonces ya sabemos, Jimmy, hay que tener mucho cuidado. Cualquier charquito de agua que veamos es un posible criadero de estos zancudos, pero si uno vive en Piura y ha sido ya picado por un zancudo que está infectado y viene a Lima, esta persona se convierte justamente en una persona que podría contagiar. Es decir, la persona contagia al zancudo y ese zancudo va a empezar a picar a otras personas y así se va propagando esta enfermedad. Jimmy. Bien, Marco, muchas gracias y estos últimos detalles importantes respecto a la información que nos ofrecías. Vámonos